La estrategia del Océano Azul, capítulo 2. Herramientas y esquemas analíticos. En esta presentación encontraremos la estrategia del Océano Azul, el cuadro estratégico, esquema de las 4 acciones, la matriz, 3 características de una buena estrategia e interpretación de las curvas de valor. La estrategia del Océano Azul. La estrategia del Océano Azul, formulada por W. Chan Kim y Rini Morgan, define la importancia de la innovación para abrir nuevos mercados, alejándonos así de la competencia existente, ya que la única forma en la que una empresa tendrá éxito solo será si deja de pensar en su competencia y se enfoca en evolucionar y ser innovadora. El cuadro estratégico es a la vez una herramienta de diagnóstico y un esquema práctico para construir una estrategia contundente en océanos azules. Captura el esquema actual de la competencia en el mercado. El eje horizontal nos muestra variables en las cuales invierte la industria. En esta es donde se guía la competencia, como lo vemos en el ejemplo de la industria del vino en Estados Unidos. Esta tiene 7 variables, como el precio de la botella y la imagen del envase. También tiene una inversión en el marketing, la calidad del vino, el prestigio y una gama de diversos vinos. La curva de valor es aquella que representa el desempeño relativo de una compañía en referencia a las variables de la competencia de la industria. Si la compañía desea tener un crecimiento fuerte y rentable en la industria, no le servirá como referencia a sus competidores y tratará de vencerlos ofreciendo un poco más por un poco menos, ya que esta estrategia podría incrementar en algo las ventas, pero no le servirá a la compañía para abrirse espacio en el mercado. Para modificar el cuadro sería necesario enfocar la estrategia no en los competidores, sino en las alternativas, no en los clientes, sino en los no clientes de la industria. El esquema de las 4 acciones. Para reconstruir los elementos de valor para el comprador dentro de la construcción de una nueva curva de valor, hemos desarrollado el esquema de las 4 acciones. Para romper la disyuntiva entre la diferenciación y el bajo costo y crear una nueva curva de valor, se deben de plantear las siguientes preguntas. ¿Cuáles variables que la industria da por sentadas se deben eliminar? Esta pregunta obliga a eliminar variables alrededor de las cuales ha girado la competencia. ¿Cuáles variables se deben reducir muy por debajo de la norma de la industria? Esta pregunta nos obliga a determinar si se ha exagerado en la dimensión de los productos o servicios como consecuencia de la carrera por avanzar y sobrepasar a la competencia. ¿Cuáles variables se deben incrementar muy por encima de la norma de la industria? Esta pregunta nos induce a descubrir y eliminar los sacrificios que la empresa impone a los diferentes clientes. ¿Cuáles variables se deben crear porque la industria nunca las ha ofrecido? La pregunta 4 ayuda a descubrir fuentes completamente nuevas de valor para los compradores, para crear nuevas demandas y modificar precios. En las dos primeras preguntas, eliminar o reducir, es donde se desarrollan ideas para reducir la estructura de costos en comparación con los competidores. Sin embargo, se ha notado que los gerentes rara vez buscan eliminar y reducir sistemáticamente sus inversiones en las variables alrededor de las cuales gira la competencia en una industria. Por otra parte, el segundo par de variables ayuda a reconocer la manera de incrementar el valor para los compradores y generar una demanda nueva. Al eliminar y crear, las compañías modifican por sí mismas las variables, haciendo que las reglas existentes de la competencia pierdan importancia. Cuando se aplica este formato de las 4 acciones al cuadro estratégico de la industria, se llega a una nueva forma reveladora de ver las viejas verdades. Ahora, hablando de la estrategia conocida como la matriz eliminar, reducir, incrementar, crear, si les suena familiar los conceptos, es porque funciona como complemento del esquema de las 4 acciones. En lugar de solo quedarnos con las preguntas, nos obligan a actuar y analizar a fondo las variables de la industria mediante su llenado. En el libro tenemos el ejemplo del Cirque du Soleil, en donde se concluye que variables como los espectáculos con animales debían eliminarse, mientras que necesitaba crearse un ambiente refinado
con el fin de asemejarse al estilo teatral que estaban buscando. 3 características de una buena estrategia. Las 3 características de una buena estrategia son foco, divergencia y mensaje central. Es gracias a estas cualidades complementarias que una estrategia de Océano Azul resulta eficaz, sirviendo de ejemplo el caso de Yellowtail y el de Cirque du Soleil. Toda estrategia tiene un foco, y este debe reflejar el perfil estratégico o la curva de valor de la compañía. Esta característica consiste en enfocarse en las variables que benefician directamente a la empresa, no las que buscan igualar a los competidores. La divergencia busca la singularidad, ir más allá del promedio con ayuda de las 4 acciones, generando así un perfil diferente al del resto. Ahora bien, el mensaje contundente consiste en crear un mensaje fuerte, claro, auténtico y memorable que sintetice todo lo que la empresa representa, generando así confianza e interés en los clientes. A continuación, vemos el cuadro estratégico del Cirque du Soleil. Lo más notable aquí es la similitud entre la curva de valor del circo Ringling Bros. Barnum & Bailey y la de los circos convencionales, siendo la del Cirque du Soleil la correspondiente a una estrategia de Océano Azul, conteniendo variables nuevas no circenses, como son el tema, la multiplicidad de producciones, un ambiente refinado y música y danzas artísticas, las cuales se tomaron del teatro, considerando que se quería desarrollar una industria alternativa de entretenimiento en vivo y llegar también a un público más adulto, a diferencia de la mayoría de los circos. Es así que el Cirque du Soleil creó un Océano Azul, caracterizándose por su enfoque, singularidad y mensaje contundente. Y bueno, una vez que ya analizamos las 3 características para lograr una buena estrategia, también es importante tener en cuenta otro factor, el cual es la interpretación de las curvas de valor. En un cuadro estratégico, nosotros logramos visualizar el futuro de una compañía en el presente. Esta es la razón por la que las organizaciones deben comprender la forma de interpretar una curva de valor. También teniendo en cuenta que estas están llenas de riqueza, de una riqueza de conocimientos estratégicos que nos van a servir en la actualidad y en el futuro de una organización. Y bueno, estas son varias interpretaciones de curvas de valor. La primera es la del Océano Azul. Esta se hace una interrogante, la cual es si la empresa merece o no ser triunfadora. Y la respuesta a esta interrogante se basa en si la compañía cumple o no con los 3 criterios o las 3 características para lograr una buena estrategia, que son los que acabamos de ver, que son el foco, divergente y el mensaje contundente. Todos estos 3 aplicados en la comunicación que tienen con su mercado. Por lo tanto, el correcto desempeño de estas 3 características sería como tanto la respuesta a esta interrogante, que es lo principal que se hace en esta interpretación de curva de valor, como también la prueba inicial de que la compañía va encaminada a una muy posible viabilidad comercial. La segunda es cuando una compañía está atrapada en un océano rojo. Esto quiere decir que cuando la curva de valor de una compañía converge con la de sus competidores, es una señal de que muy probablemente esta compañía se está quedando estancada o atrapada al mismo nivel que toda su competencia. No tenemos un factor de diferenciación con el de sus competidores y con esto nos podemos dar cuenta que el crecimiento de la compañía está siendo muy lento, a menos que la compañía crezca porque la industria a la que pertenece esté en crecimiento. Pero eso no sería una situación estratégica, sino sería más bien una situación en la que están creciendo por suerte, por azares del destino y no por que estén desarrollando estrategias correctas. Por poner un ejemplo, la industria del cubrebocas. Las compañías que pertenecen a esta industria están creciendo en la actualidad porque la situación social actual demanda que todos nosotros usemos cubrebocas a diario y que constantemente estemos comprando cubrebocas. Y por eso es que estas compañías que pertenecen a esta industria están creciendo y en un ascenso muy grande y muy significativo, pero no sabríamos si en realidad están en un ascenso porque sus estrategias fueron correctas o porque en realidad pues es cuestión de lo que estamos viviendo en la actualidad.
Ese sería un ejemplo de una compañía que está atrapada en un océano rojo. La tercera es ofrecer más sin nada a cambio. Y esto quiere decir que cuando la curva de valor muestra el desempeño de una compañía alto en todas o en casi todas sus variables, se debe observar si las inversiones se están reflejando en la participación del mercado y en la rentabilidad de la compañía. Para innovar en el valor de la compañía se deben elegir qué variables se van a eliminar o reducir, y no solamente enfocarse en los elementos que deben crear o incrementar para llegar a una curva de valor divergente. Ok, la siguiente es una estrategia incoherente, y con esto nos referimos a cuando la curva de valor de una compañía no tiene un nivel regular, sino que constantemente tiene altibajos. Esto será una señal de que la compañía no tiene una estrategia coherente. Probablemente debido a que no hay una estrategia general, sino que hay muchas estrategias secundarias o estrategias de poco valor que van encaminadas hacia diferentes direcciones o diferentes puntos y no con un mismo objetivo entre ellas. La siguiente interpretación son las contradicciones estratégicas. Estos son los campos en los que la compañía ofrece un alto nivel de variables competitivas, pero descuida los elementos que la apoyan. Y por poner un ejemplo de esto, sería cuando una compañía elige invertir en su sitio web, pero pasa a descuidar la parte técnica de todo esto porque no tiene a los especialistas adecuados para la operatividad de este nuevo sistema, o cuenta con algunos de sus integrantes de equipo de trabajo que están familiarizados con este tema de operatividad en algún sitio web, sin embargo no son expertos. Entonces eso hará que su desempeño no sea al 100% y siempre sea de medio a bajo, porque no sabrán sacarle la efectividad y el provecho total de esta nueva herramienta que están implementando en su compañía. Finalmente, la última interpretación de una curva de valor es cuando una compañía está encerrada en sí misma. Y esto es si la visión de alguna compañía está construida sobre una perspectiva de afuera hacia adentro. En este caso, el motor de esta visión va a ser la demanda. Pero en otro caso, una perspectiva de adentro hacia afuera, el motor será la operatividad. Analizando este lenguaje del cuadro estratégico, nosotros podemos darnos cuenta y comprender cuán lejos puede llegar o está próxima a crear una demanda dentro de su industria.